El 14 de febrero de 2013, mientras el mundo celebraba San Valentín, en Córdoba nacía un niño destinado a reescribir las reglas del valor. Pablo llegó al mundo sin saber que su vida sería una montaña rusa de países, idiomas, victorias y una batalla épica contra lo imposible. Con apenas una semana de vida, Pablo ya enfrentaba su primer obstáculo. Su padre partía hacia África en busca de oportunidades, dejando a su madre sola en Palma del Río, entre naranjos del Valle del Guadalquivir y la incertidumbre de criar a un recién nacido en soledad. Pero el destino no había terminado con él. A las 3 semanas, una enfermedad pulmonar lo encerró en un hospital durante un mes completo, aislado del mundo en una incubadora que se convirtió en su primera prisión. Tendrá los pulmones débiles toda su vida, sentenció el médico con la frialdad de quien ha visto demasiados casos similares. Pablo convertiría cada pronóstico médico en combustible para su motor interno, transformando cada "no podrás" en un "ya veremos". A los 18 meses, con su hermano Jorge ya en brazos y la familia finalmente reunida, llegaron a Abu Dhabi. Aquí comenzó la verdadera aventura. La capital de los Emiratos Árabes Unidos no era solo un destino, era el laboratorio donde Pablo forjaría su carácter excepcional. En el prestigioso Repton School, mientras otros niños luchaban por adaptarse a una educación británica rigurosa, Pablo no solo se adaptó, sino que prosperó. Las clases se impartían completamente en inglés, convirtiendo este idioma en su lengua dominante, mientras que en casa el español fluía como un río familiar que lo conectaba con sus raíces. Con la chica que lo cuidaba cuando sus padres trabajaban, el inglés se volvió tan natural como respirar. Pero lo que realmente marcó a Pablo desde temprana edad fue su precocidad. A los 5 años fue incluido en el programa de altas capacidades del colegio, un reconocimiento reservado para menos del 5% de los estudiantes. No era solo inteligente, era diferente. Mientras otros niños necesitaban repetición constante, Pablo absorbía conceptos complejos con una facilidad que asombraba a sus profesores. Su sed de desafíos no se quedaba en las aulas. Pablo se volcó al deporte con una intensidad que rayaba en la obsesión saludable. La natación fue su primer amor acuático, cortando el agua de las piscinas de Abu Dhabi con técnica impecable. Pero fue en el rugby donde encontró su primera gran pasión deportiva. En los campos verdes del Club Deportivo Emiratí, Pablo descubrió el placer del contacto físico, la estrategia en equipo y esa adrenalina única que produce placar a un oponente o atravesar una defensa cerrada. El rugby se convirtió en su obsesión. Entrenamientos 3 veces por semana, partidos los fines de semana, y esa mentalidad de último hombre en pie, que define a este deporte. El rugby comenzó a moldear su carácter. A los 6 años ya era el capitán de su equipo, no por edad, sino por esa determinación natural que emanaba incluso cuando medía 1,5 metros. Pero quizás su logro más espectacular llegó en la escalada. A los 4 años se convirtió en campeón de escalada en pared vertical de su categoría. Mientras otros niños temían las alturas, Pablo las conquistaba con una tranquilidad que helaba la sangre de los espectadores. Ver a un niño tan pequeño ascender paredes de 10 metros con la confianza de un alpinista experimentado era algo que quedaba grabado en la retina. Cuando nació Alejandro, el tercero de los hermanos, Pablo ya tenía claro que él era el líder natural de la familia. Alejandro parecía una copia física de Pablo, pero los 3 hermanos desarrollaron una dinámica única. Hablaban entre ellos exclusivamente en inglés, creando su propio mundo lingüístico que los mantendría unidos sin importar las distancias futuras. Y entonces llegaron las 2 ruedas. O mejor dicho, las 3, cuando Pablo apenas podía caminar. Triciclos, bicicletas, patinetes, cada vehículo que tuviera ruedas se convertía en su nuevo desafío. Los estacionamientos de los centros comerciales y el interminable desierto de Oriente Medio se transformaron en sus primeros circuitos. Pero el momento decisivo llegó cuando cumplió 5 años. Su padre le construyó algo que cambiaría su vida para siempre, una pequeña moto equipada con el motor de una motosierra. Era ruidosa, peligrosa según los estándares normales, y absolutamente perfecta para Pablo. El desierto se convirtió en su patio de juegos personal. Dunas que subir, caminos que trazar, velocidades que explorar. Para Pablo no era peligro, era libertad pura. Sus padres lo observaban desde la distancia, oscilando entre el orgullo y el terror, viendo cómo su hijo de 5 años manejaba esa máquina con una naturalidad que desafiaba toda lógica. 6 años en Abu Dhabi construyeron los cimientos de quién sería Pablo.
Luego llegó la mudanza a Qatar y el King's College de Doha. Para Pablo cada mudanza era como empezar de cero, pero también una oportunidad de demostrar que la grandeza no conoce fronteras. A los 9 años ya había desarrollado esa madurez inquietante que hace que los adultos se queden callados cuando habla. La vida del expatriado tiene sus crueldades específicas. Saber que la gente no está allí indefinidamente. Cada amistad viene con fecha de caducidad implícita. O se van ellos, o te vas tú. Pablo aprendió a crear vínculos profundos sabiendo que serían temporales, una habilidad emocional que pocos adultos dominan. Y en todos esos cambios siempre con él, su hermano Jorge. En Qatar, el rugby siguió siendo su deporte principal. Los campos del Doha Rugby Club lo vieron crecer de niño prodigio a pequeño gladiador. Sus compañeros de equipo, muchos de ellos hijos de diplomáticos y ejecutivos de todo el mundo, lo respetaban, no por su edad sino por esa intensidad competitiva que hacía que cada entrenamiento pareciera una final de Copa Mundial. Títulos a mejor defensor y jugador más evolucionado así lo testificaban. Pero fue también en Qatar donde Pablo descubrió que había algo más grande esperándolo. La Academia del Motor de Lusail no era un lugar cualquiera. Dirigida por Alberto Moncayo, exmundialista español que había decidido formar a la próxima generación de pilotos en el desierto catarí, era donde los sueños de velocidad se convertían en realidad o se estrellaban contra el asfalto. Pablo hizo las pruebas de acceso con la misma determinación que ponía en todo. Alberto Moncayo, veterano de 1000 batallas en pistas de todo el mundo, vio algo en ese niño de 8 años que lo hizo tomar una decisión: este chico tiene madera. Aquí no había espacio para la mediocridad. El calor abrasador del desierto catarí, donde el termómetro superaba los 45 grados con facilidad, las caídas constantes que dejaban la piel como un mapa de cicatrices, la presión de competir centímetros junto a otros pilotos a alta velocidad. Todo eso forjó en Pablo algo que muy pocos tienen: la ausencia total del miedo. Pero ingresar a la academia significaba una decisión dolorosa. El rugby, ese deporte que había definido sus primeros años de competición, tuvo que dar paso a esta nueva obsesión. Fue como cambiar de primer amor. Los compañeros del Doha Rugby Club vieron partir a su compañero con una mezcla de tristeza y comprensión. Pablo estaba siguiendo un llamado más profundo. El entrenamiento en la academia era metódico y despiadado. Alberto Moncayo había importado la disciplina española al desierto catarí. Si quieres ser piloto, tienes que pensar como piloto las 24 horas del día, les decía a sus pupilos. Y Pablo lo tomó literalmente. Desde las pequeñas y divertidas Suzuki 70 hasta las Mini GP Ovale de 160 centímetros cúbicos, las mismas motos que se usaban para el Campeonato Mundial de la FIM, Pablo no solo compitió, dominó. Estas máquinas, aunque pequeñas, alcanzaban velocidades que harían temblar a cualquiera. Pero Pablo las manejaba como extensiones de su propio cuerpo. Las dulces mieles de la victoria se volvieron su droga favorita. Pero entendió algo crucial: el talento sin trabajo es solo potencial desperdiciado. Así que mientras otros niños jugaban videojuegos o miraban televisión, él entrenaba. Incluso los fines de semana. Salía del King's College y directo a la pista. Sus padres a veces se preocupaban por la intensidad de su obsesión, pero Pablo les demostraba con resultados que estaba en el camino correcto. La progresión fue meteórica. En pocos meses ascendió por todas las categorías de la academia. Desde las motos más pequeñas hasta las Mini GP, cada escalón era conquistado con esa determinación feroz que ya se había vuelto su marca registrada. Pero la vida tenía otros planes. El trabajo de su padre exigía otra mudanza. Arabia Saudita para papá, Qatar para mamá y los niños. La familia volvía a fragmentarse, pero esta vez Pablo ya no era el bebé indefenso de Abu Dhabi. Era un piloto en formación con sueños claros y la madurez suficiente para entender que las decisiones adultas a veces duelen. Unos meses después llegó el golpe más duro: Madrid. España, su propio país, se sentía como territorio extranjero. Un niño español que había vivido toda su vida en el extranjero, enfrentándose por primera vez a clases en español, a una cultura que conocía solo de vacaciones navideñas y relatos nostálgicos de sus padres. El cambio fue brutal. En Qatar era una estrella en ascenso, reconocido por profesores y compañeros. En Madrid era el niño raro que venía de afuera, con acento extraño y costumbres diferentes. Las primeras semanas fueron un calvario de adaptación.
Entender las clases en español requería un esfuerzo mental agotador. Los códigos sociales eran diferentes. Hasta la comida del colegio le resultaba extraña. Pero Pablo tenía algo que la mayoría de los niños de su edad no tenían: experiencia en empezar de cero. Ya lo había hecho antes y sabía que la clave era encontrar algo conocido en lo desconocido. ¿Su respuesta? La escuela Dorsal 11. Si iba a empezar de cero en todo, al menos en las motos seguiría siendo Pablo. La escuela estaba ubicada en las afueras de Madrid, y desde el primer día Pablo supo que había encontrado su nuevo hogar deportivo. Pero el nivel en España era algo completamente diferente. En Qatar era un pez grande en un estanque pequeño. En España descubrió que estaba en el océano, rodeado de tiburones hambrientos. Niños de su edad que llevaban montando desde los 3 años, con técnicas depuradas por generaciones de tradición motociclística española. El golpe a su ego fue devastador y necesario. En los primeros entrenamientos quedó claro que tendría que empezar prácticamente desde cero. La escuela le asignó un plan de entrenamiento personalizado con Pit Bikes, una moto hasta entonces completamente desconocida para él, trabajando casi a diario en aspectos técnicos que creía haber dominado. Los entrenamientos eran extenuantes. Llegaba a casa con cada músculo del cuerpo doliendo, las manos ampolladas por el manillar, y a veces con el ánimo por el suelo después de quedar último en entrenamientos donde antes habría dominado. Pero Pablo había aprendido algo en Qatar que lo salvaría en Madrid: que el verdadero rival es quien eras ayer, no quien tienes al lado. Mes a mes su nivel subía. Los instructores de Dorsal 11 notaban algo especial en ese niño que hablaba con acento internacional pero tenía fuego español en las venas. No era solo determinación, era una comprensión intuitiva de lo que significaba pilotar que no se puede enseñar. Mientras tanto, Pablo luchaba en otro frente: los estudios. Adaptarse al sistema educativo español siendo zurdo y viniendo de una educación británica era como aprender a escribir con la mano contraria. Literalmente. Las clases en español exigían un esfuerzo mental constante, traduciendo no solo idiomas sino sistemas de pensamiento completos. Pero Pablo tenía esa capacidad excepcional que lo había llevado a los programas de altas capacidades desde pequeño. En pocos meses no solo se puso al día, recuperó su lugar entre los mejores de la clase. Sus profesores en Madrid comenzaron a ver lo mismo que habían visto en Abu Dhabi y Qatar: un niño con una mente que funcionaba de manera diferente. La rutina era agotadora. Colegio de mañana, moto de tarde, estudios de noche. Los fines de semana, más moto. Sus padres a veces se preguntaban si estaban siendo demasiado exigentes, pero Pablo les demostraba día a día que podía con todo y más. 31 de agosto de 2024. Mora de Ebro, Tarragona. Una fecha que quedó grabada a fuego en la memoria familiar. Era un entrenamiento como tantos otros. Pablo estaba en su elemento, sintiendo esa conexión mágica entre piloto y máquina que define a los grandes. La pista de Mora de Ebro con sus curvas técnicas y rectas que invitan a la velocidad. La caída llegó en una curva que había tomado cientos de veces antes. No fue espectacular ni especialmente violenta. En el motociclismo, las caídas más peligrosas suelen ser las más tontas. Un pequeño error de cálculo, una fracción de segundo de distracción y el mundo se pone patas arriba. Pablo cayó del lado izquierdo con una crueldad específica del destino. Se rompió el húmero del brazo izquierdo. Su brazo dominante. Su herramienta de escritura, de comer, de abrazar, de vivir. El traslado al Hospital Joan 23 de Tarragona fue una pesadilla de sirenas y preguntas sin respuesta. Pablo, con 11 años y más madurez que muchos adultos, entendía la gravedad de la situación por las caras de preocupación que lo rodeaban. La operación fue técnicamente exitosa. Los cirujanos lograron reconstruir el hueso con placas y tornillos, una intervención compleja pero rutinaria en traumatología deportiva. Pablo despertó de la anestesia con dolor pero optimista. ¿Cuándo puedo volver a la moto?, fue su primera pregunta. La respuesta no llegó inmediatamente. Los médicos hablaban en susurros, usando términos técnicos que sus padres no terminaban de comprender. Hasta que llegó la noticia que helaba la sangre: el nervio radial, uno de los 3 nervios principales que controlan el brazo, no respondía a los estímulos. Durante los días siguientes, mientras Pablo aprendía a moverse con un brazo inmovilizado, los médicos realizaron pruebas más específicas.
Los resultados confirmaron los peores temores. El nervio radial estaba severamente dañado, posiblemente destruido durante el impacto. De vuelta en Madrid, Pablo tuvo que enfrentar una realidad que habría quebrado a muchos adultos. No solo tenía que recuperarse de una fractura compleja, tenía que aprender a vivir como si fuera otra persona. Escribir con la mano derecha fue su primer desafío monumental. Las primeras semanas, sus cuadernos parecían garabatos de un niño de 3 años. Cada letra era una batalla, cada palabra una pequeña victoria. Sus profesores, inicialmente comprensivos, comenzaron a preocuparse por su rendimiento académico. Pero Pablo había desarrollado algo durante todos esos años de mudanzas y adaptaciones, una capacidad sobrehumana para reinventarse. Si tenía que aprender a escribir con la derecha, lo haría. Si tenía que comer con una sola mano, lo dominaría. Si tenía que vivir con limitaciones, las convertiría en fortalezas. Los meses siguientes fueron una demostración silenciosa de carácter. Pablo no se quejaba, no buscaba compasión, no usaba su lesión como excusa. Simplemente se adaptaba, día tras día, con esa estoicidad que asombraba a todos los adultos que lo rodeaban. Noviembre de 2024. Los médicos fueron despiadadamente claros después de las últimas pruebas neurológicas: el nervio radial nunca se recuperará totalmente. Pablo tendrá limitaciones permanentes en la movilidad de su mano izquierda. Esa llamada telefónica con su padre en Arabia Saudita fue un puñetazo al alma de toda la familia. No era solo el fin de los sueños motociclísticos, era la confirmación de que su hijo cargaría con esta limitación toda su vida. Pero los padres de Pablo no conocían la palabra rendirse. Y Pablo, con 11 años y la madurez de un veterano de guerra, tampoco. Si no puedo ser piloto con las 2 manos, seré piloto con una, declaró con una tranquilidad que erizó la piel de quien lo escuchó. La fisioterapia se convirtió en su nueva religión. 3 veces por semana, ejercicios repetitivos que parecían no llevar a ningún lado, electroestimulación que prometía milagros que no llegaban. Pablo se sometía a cada sesión con la misma determinación que había puesto en entrenar para las carreras. Los terapeutas nunca habían visto un paciente tan joven con tanta disciplina. Pablo llegaba puntual, seguía cada instrucción al pie de la letra y jamás se saltaba un ejercicio por aburrimiento o dolor. Era como si entendiera que cada repetición era una apuesta contra el destino. Pero las semanas pasaban sin progreso visible. La mano seguía inmóvil, como si perteneciera a otra persona. Los dedos no respondían a las órdenes del cerebro. Era una desconexión frustrante que Pablo enfrentaba con una paciencia que no correspondía a su edad. En medio de la desesperanza llegó el doctor Francisco Soldado, especialista en extremidades superiores pediátricas del Hospital Sant Joan de Déu de Barcelona. Su reputación lo precedía, era el médico al que acudían cuando otros habían agotado las opciones. La primera consulta fue diferente. El doctor Soldado no habló de imposibilidades ni de limitaciones permanentes. Habló de plasticidad cerebral, de la capacidad extraordinaria del sistema nervioso infantil para encontrar caminos alternativos, de casos que habían desafiado todos los pronósticos. El cerebro de un niño es como una ciudad con 1000 caminos, le explicó a Pablo. Si una calle se bloquea, el tráfico encuentra otra ruta. Solo tenemos que darle tiempo y las condiciones adecuadas. Por primera vez en meses, Pablo sintió algo que había perdido: esperanza fundamentada en ciencia y experiencia. Mediados de diciembre de 2024. Pablo estaba en casa haciendo los ejercicios de rehabilitación que ya conocía de memoria. Era una tarde cualquiera, con esa rutina que se había vuelto mecánica después de meses de repetición. Y entonces pasó. Un movimiento casi imperceptible en su mano izquierda. Pablo se quedó paralizado, mirando su mano como si fuera un objeto extraño. ¿Había sido real o se lo había imaginado? Intentó repetirlo. Nada. Otro intento. Nada. Cuando estaba a punto de convencerse de que había sido su imaginación, su mano se movió otra vez. «Mamá», gritó con una urgencia que hizo que ella girara la mirada. «Mira». Y ahí, frente a los ojos incrédulos de su madre, la mano izquierda de Pablo se movió lentamente pero definitivamente. La llamada a su padre en Arabia Saudita fue épica. Pablo, con lágrimas corriendo por las mejillas pero con una sonrisa que no había mostrado en meses, movía la mano frente a la cámara del teléfono mientras su padre lloraba desde el otro lado del mundo.
No era un milagro en el sentido religioso. Era la prueba de que cuando la mente humana se niega a aceptar la derrota, el cuerpo encuentra maneras imposibles de responder. El nervio no estaba completamente destruido. Había fibras que habían sobrevivido, conexiones microscópicas que habían resistido el trauma inicial. La cirugía de trasplante de nervio que estaba programada para enero fue cancelada inmediatamente. Pablo se recuperaba a un ritmo que asombró hasta a los médicos más experimentados. Lo que habían proyectado como un proceso de años se estaba dando en semanas. Primero fue la mano. Luego los dedos. Después la capacidad de cerrar parcialmente la mano. Cada pequeño avance era celebrado como una victoria mayúscula. Pablo documentaba cada progreso con vídeos que enviaba a su padre, creando un diario visual de su resurrección. El momento álgido llegó en Año Nuevo. Pablo pudo disfrutar con su familia de un paseo en bicicleta, algo que parecía inimaginable apenas 2 semanas antes. Ver a ese niño de 11 años pedaleando con las 2 manos en el manillar, sonriendo como si fuera la primera vez que montaba en bicicleta, fue un momento que ningún miembro de la familia olvidará jamás. 13 de mayo de 2025. Hospital Nens, Barcelona. La operación para retirar los implantes del brazo de Pablo. Era la última pieza del rompecabezas, el punto final de una pesadilla que había durado 9 meses. Su padre voló desde Arabia Saudita especialmente para este momento. La familia se reunió en Madrid y tomó el tren hacia Barcelona con una mezcla de expectativa y nervios. Era una cirugía menor comparada con todo lo que habían vivido, pero simbolizaba el fin definitivo de una etapa. El doctor Francisco Soldado, que se había convertido en algo así como un ángel de la guarda familiar, realizó la operación con su precisión característica. 4 horas después, Pablo estaba sentado en un precioso restaurante de comida catalana junto al Arco del Triunfo de Barcelona, saboreando las delicias locales con su familia completa y usando las 2 manos para comer. La pesadilla que comenzó en agosto había terminado oficialmente. Pablo estaba listo para volver a las pistas. Los entrenamientos en Dorsal 11 se habían programado para la primera semana de junio. Todo parecía perfecto. 1 de junio de 2025. Pocos días antes de su regreso programado a las motos, cuando Pablo finalmente había recuperado la plena movilidad de su mano y sus sueños volvían a ser posibles, llegó la noticia que cambiaría todo para siempre. Jorge, su hermano menor, el compañero de aventuras desde Abu Dhabi, el que había estado con él en cada mudanza, en cada país, en cada momento importante de su vida, perdió la vida en un trágico accidente doméstico. El mundo de Pablo se detuvo. Todo lo que había luchado, toda la fuerza que había demostrado durante meses de rehabilitación, toda esa determinación férrea que lo había caracterizado, se desplomó en un segundo. No era una lesión que pudiera sanar con fisioterapia. No era un nervio que pudiera regenerarse con tiempo y paciencia. Era la pérdida de una parte de su alma. Jorge era más que su hermano menor. Juntos habían creado ese mundo único donde hablaban en inglés entre ellos, donde compartían secretos de hermanos que solo ellos entendían. La familia, que había demostrado una fortaleza sobrehumana durante la recuperación de Pablo, se vio devastada por una tragedia que ninguna preparación médica ni mentalidad ganadora podía haber anticipado. El regreso a las pistas quedó suspendido indefinidamente. Los sueños de motociclismo pasaron a segundo plano frente a un dolor que no tenía cura ni rehabilitación posible. Pablo, que había aprendido a levantarse de cada caída, que había convertido cada imposible en posible, se enfrentaba ahora al desafío más grande de su vida, cómo seguir adelante cuando una parte de ti se ha ido para siempre. Esta no es solo la historia de un niño que se rompió el brazo y se recuperó. Esta no es solo la historia de alguien que desafió pronósticos médicos y venció lo imposible. Es la historia de un joven que ha enfrentado las pruebas más duras que la vida puede presentar y que está aprendiendo que el verdadero coraje no es la ausencia de miedo o dolor, sino la capacidad de seguir adelante a pesar de ellos. Pablo ha vivido en 4 países, dominado 3 idiomas, conquistado circuitos de motociclismo, destacado en programas de altas capacidades, dominado deportes tan diversos como el rugby, la natación y la escalada, superado pronósticos médicos fatales, y ahora enfrenta la pérdida más devastadora que un hermano puede experimentar. Durante esos meses de recuperación, Pablo no abandonó completamente su conexión con el mundo del motor.
Estudiaba vídeos de sus pilotos favoritos, analizaba técnicas de pilotaje y mantenía conversaciones técnicas con sus entrenadores de dorsal 11 y comentaba el mundial en sus canales de e-media, que demostraban que su pasión seguía intacta. Ahora, esa pasión tendrá que convivir con un vacío que Jorge dejó, pero también con la responsabilidad de honrar su memoria. Los entrenadores de la escuela esperan pacientemente. Saben que Pablo volverá cuando esté listo porque han visto su carácter. Pero también entienden que cuando regrese, no será el mismo niño que se fue. Será alguien que ha tocado las profundidades del dolor humano y ha encontrado razones para seguir adelante. Sus compañeros de clase en Madrid lo miran con una mezcla de admiración y compasión. No saben qué decirle a alguien de 12 años que ha vivido más tragedias y triunfos que muchos adultos en toda una vida. Sus profesores han visto cómo maneja la adversidad con una madurez que asombra, pero ahora también ven la fragilidad humana detrás de esa fortaleza aparente. En la escuela dorsal 11, su historia ya no es solo un ejemplo de superación deportiva. Es un recordatorio de que la vida puede ser brutalmente impredecible, y que los verdaderos campeones no son solo los que ganan carreras, sino los que encuentran la fuerza para levantarse cuando todo parece perdido. Pablo no es solo un niño que monta motos. No es solo alguien que superó una lesión devastadora. Es la demostración viviente de que el espíritu humano puede resistir golpes que parecerían fatales y que a veces el acto más heroico no es cruzar una línea de meta, sino simplemente levantarse cada mañana y decidir seguir adelante. Su historia continúa escribiéndose, ahora con páginas manchadas de lágrimas pero también con la tinta indeleble del amor fraternal. Cuando vuelva a las pistas, llevará consigo no solo las cicatrices de su brazo recuperado, sino también el peso y la inspiración de honrar la memoria de Jorge. Algo nos dice que cuando Pablo vuelva a acelerar, no lo hará solo. Llevará con él el espíritu de su hermano, la fuerza de su familia y la certeza de que cada vuelta en la pista es un regalo que no todos pueden dar por sentado. Su próxima carrera no será solo contra otros pilotos. Será contra el dolor, contra la tentación de rendirse, contra la idea de que algunas pérdidas son demasiado grandes para superarlas. Y si conocemos a Pablo, si entendemos todo lo que ha demostrado en sus 12 años de vida, sabemos que encontrará la manera de convertir incluso esta tragedia en combustible para volar más alto. Porque Pablo no solo ha aprendido a levantarse después de caerse. Ha aprendido que a veces hay que seguir corriendo incluso cuando el corazón está roto. Y esa, quizás, es la lección más valiosa que la vida puede enseñar. La aventura continúa, ahora con un ángel guardián que vela desde arriba y con la certeza de que cada momento, cada victoria, cada nueva oportunidad es un homenaje a los que ya no están pero que siguen viviendo en cada latido del corazón. Soy Pablo. Tengo 12 años y soy piloto de motociclismo. Nací en Palma del Río, Córdoba, pero he vivido en 4 países diferentes: Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Arabia Saudita y ahora en España. Mi vida ha sido como un mapa del mundo. En casa hablaba el español y en el colegio con mis hermanos el inglés. Siempre me gustaron los deportes. Fui campeón de escalada con solo 4 años. Jugué rugby, fútbol, hice natación. Pero cuando mi padre me construyó una moto con motor de motosierra, ahí cambió todo. Ahora entré en la escuela dorsal 11 en Madrid. Como piloto, soy más de consistencia que agresivo. Y como soy muy ligero, tengo que ser más inteligente que fuerte. Mi referente siempre ha sido Dani Pedrosa, porque me identifico con él. El año pasado tuve un accidente grave que me rompió el brazo izquierdo y me afectó el nervio radial. Los médicos dijeron que quizás nunca volvería a pilotar. Pero aprendí algo muy importante, que cuando tu cuerpo niega a aceptar la derrota, encuentra unas maneras imposibles de responder. Después de 10 meses de recuperación, volví al centenario. Pero, hace poco, perdí a mi hermano, Jorge, que siempre había sido mi compañero de aventuras en todos estos países. Ahora llevo una frase muy especial en el casco dedicada a él, junto a mi mascota y mi número favorito, el 11. Mi objetivo es llegar a las competiciones más importantes del mundo y ser campeón algún día. Pero he aprendido
que lo más importante de todo es ser feliz y hacer feliz a los que me rodean. La gente dice que soy muy maduro para mi edad, pero quizás sea el efecto de todo lo que he vivido. He aprendido que siempre hay una manera de seguir adelante, sin importar lo difícil que se pongan las cosas, y que a veces hay que seguir corriendo incluso cuando el corazón está roto. ¿Cómo te describirías como persona? La gente dice que soy muy maduro para mi edad, pero quizás sea el efecto de la competición. Me gusta ser positivo y ayudar a mis amigos cuando lo necesiten. ¿Cómo te describirías como piloto? Pues soy un piloto de consistencia, más que de agresividad en el cuerpo a cuerpo. Como soy tan ligero, pues tengo que ser más listo que fuerte. Y me gusta mucho pensar en lo que voy a hacer antes de montar. ¿Cuál fue el motivo para decidir dedicarte al motociclismo? Pues desde que era pequeño me gustaba todo lo que tuviera ruedas. Una vez mi padre me fabricó una moto de 50 centímetros cúbicos con un motor de motosierra. Pero la aventura no empezó hasta que entré en la academia de Lusail, en Qatar. ¿Con cuántos años empezaste? Pues empecé de muy pequeño, pero al principio solo era por diversión. No era hasta que empecé a entrenar con Alberto Moncayo que me lo empecé a tomar más en serio. ¿Cómo recuerdas tu primera competición? Pues como un juego súper divertido. Alberto nos ayudaba a mantener el nivel y salió todo natural. ¿Cuál es tu mejor recuerdo desde que empezaste? Pues para ser realista, yo aún no he hecho nada increíble en este deporte comparado con otros pilotos veteranos. Pero, sin duda, los mejores recuerdos son tanto en la pista como fuera, compartiendo con la gente que quiero. Recuerdo la primera vez que toqué rodilla en una curva. Aquello me pareció increíble. ¿Qué tipo de preparación física realizas? Practico otros deportes como el fútbol, el baloncesto, hago ejercicios para estar fuerte, corro para tener buena resistencia y es súper importante estar en forma. ¿Qué acostumbras a hacer entre carrera y carrera? Pues a mí me gustan mucho los videojuegos, pero también me dedico a estudiar mucho y pasar tiempo con la familia, con los amigos, que es lo mejor. ¿Tienes alguna manía antes de subirte a la moto? Especialmente solo intento estar concentrado. ¿Llevas algún amuleto que te dé suerte? Pues antes no, pero ahora llevo una frase muy especial escrita en mi casco dedicada a mi hermano Jorge. ¿Cómo nos describirías tu casco? Pues es genial, está diseñada por Vicky Original, tiene un tigre blanco, mi número favorito, el 11, con una garra del tigre y, como dije, una frase muy especial dedicada a mi hermano. ¿Qué piloto o pilotos te han servido de referencia para formarte como piloto? Pues siempre me gustó Dani Pedrosa, porque me identifico mucho con él, al ser tan ligero en la moto. Me gustan los pilotos que son consistentes y en los que puedes confiar. ¿Qué piensas que es lo más duro de ser piloto? Pues cuando te caes y te haces mucho daño, pero en especial la continua exigencia física y mental. ¿Crees que para estar en lo más alto, no es suficiente con ser bueno si no tienes dinero? Pues es verdad que se necesita mucho dinero para tener buenas motos y viajar a las carreras, pero yo creo que lo más importante es trabajar súper duro y nunca rendirse. Si no hubieses elegido este deporte, ¿cuál te hubiese gustado hacer? Seguramente el fútbol. Soy defensa y me encanta correr tras el balón y quitárselo a los delanteros.
¿Consideras suficientes las medidas de seguridad que hay en este deporte? La gente del motor sabe mucho sobre esto. Es muy importante siempre usar el casco, las protecciones y asegurarse de que los circuitos sean lo más seguros posible. ¿Qué opinión tienen tus amigos y familiares sobre el deporte que practicas? Sobre todo, después de una lesión tan grave y tan larga, no ha sido fácil para mi familia, pero siempre me han apoyado muchísimo. ¿Animarías a tus hijos a practicar deportes de motor? Aún estoy muy lejos de pensar en tener familia, pero no creo que les animaría. Si quieren hacerlo, no me opondría, pero que sea con toda la seguridad del mundo. Pero les tiene que gustar, no lo tendrían que hacer obligadamente. ¿Cuál piensas que es tu mayor virtud y defecto deportivamente hablando? Pues mi virtud es que jamás me rindo, por muy difícil que se pongan las cosas. Y mi defecto es que a veces soy demasiado impaciente y quiero ir súper rápido desde el primer momento. ¿Te gustaría agradecer a alguna persona que te ayudó en momentos difíciles? Sí, a todos mis entrenadores que siempre han creído en mí, a mis doctores durante la recuperación, que fueron increíbles, por supuesto a mi familia, a mis padres que siempre han estado ahí y a mi hermano Jorge, que me cuida desde el cielo. Si hoy mismo se acabase tu carrera en el mundo del motor, ¿qué valoración harías de tu paso por este mundo? Siendo completamente honesto, ni siquiera considero que haya empezado de verdad. Espero poder hacer cosas realmente bonitas en este mundo del motor. ¿Hasta dónde te gustaría llegar en el mundo del motor? Todo el mundo quiere llegar a las competiciones más importantes del mundo y ganar muchas carreras. Pero lo más importante de todo es ser feliz y pasárselo bien. ¿Cuáles son tus principales objetivos en la vida? ¿Y en el motor? El motor, disfrutar del deporte. En la vida, ser feliz y hacer feliz a toda mi familia. Una vez terminada tu carrera, ¿te gustaría seguir vinculado al motor? ¿Quién sabe lo que pasará en el futuro? De momento, yo solo quiero aprender todo lo que pueda en las motos, en los estudios y como ser humano. ¿Con qué palabra o frase describirías los deportes de motor? Emoción pura. Siempre hay emoción, desde que te subes hasta que te bajas de la moto. Pol de palabras. Pol de palabras es un juego de velocidad en respuesta. Se trata de responder con la máxima velocidad posible sin decir auténticas barbaridades. A continuación te decimos unas palabras o frases y debes respondernos con la mayor brevedad posible lo primero que se te pase por la cabeza. Competición. Adrenalina. Volante. Coche. Manillar. Control. Rueda. Velocidad. Coche. 4 ruedas. Casco. Mi protección. Frenos. Seguridad. Maneta de freno. Confianza. Lluvia. Cuidado. Un rival no muy legal. Prefiero no pensar. Podio. Me gusta el sitio del centro. Gasolina. Energía. Asfalto. Duro si te caes. Tierra. Aventura. Periodistas. Muchas preguntas. Sonido de un motor. Música. Pinchazo. No. Fans. Cariño. Sensación después de una competición con buen resultado. Felicidad. Al día siguiente de una competición no muy buena. Aprender. Una foto con un seguidor tuyo. Señal. Te piden un autógrafo. No sé si me lo merezco. Subir al podio. Me podría acostumbrar. Consejo a una persona que quiere seguir tus pasos. Entrena y sigue tu propio camino. Quedar segundo. Casi. Patrocinadores. Apoyo. Sensación después de hacer bien las cosas y obtener buenos resultados. Satisfacción. Un año. 2019. Un color. Marrón. Un número. 11. Una letra. P. Una fruta. Plátano. Un piloto. Pedrosa. Un piloto que hace el Dakar. Carlos Sainz. Un vehículo 4x4.
no sé mucho de marcas. El Dakar. Una aventura épica. Un copiloto. Un compañero. Una moto. Libertad. Gimnasio. Cansancio. Una bicicleta. Diversión. Un semáforo. Estar. Un cantante masculino. No sé, Eminem. Una cantante femenina. Billie Eilish. Un grupo musical. BTS. Una canción. Stay. Un instrumento musical. Piano. Una película. Home Alone. Un actor. Tom Holland. Una actriz. Zendaya. Tu plato preferido. Pizza. Una ciudad. Madrid. Un político. Idea. Fútbol. Gol. Un deporte. El motociclismo. Fórmula 1. Velocidad pura. Un circuito. El sail. Un piloto que triunfa fuera de su país. Alonso. Un día de la semana. Domingo. Un mecánico. Mejor amigo. Un humorista. No sé. Un programa o serie de televisión. Antena 3. Una flor. Girasol. Café en taza o en vaso. Con leche. Nuevas tecnologías. Sí, claro. Reciclar. Importante. Un vehículo eléctrico. Silencioso. Tu opinión sobre tu país. El mundo. Un lugar paradisíaco. Mi casa. Un mono de competición. Armadura. Tu mes preferido. Febrero. Tu parte preferida de la moto. Puño de gas. Quiero hablaros de alguien muy especial para mí, Pablo Nicolás. Muchos solo lo ven como un piloto joven. Yo lo veo como un ejemplo de lo que significa la palabra superación. A sus 12 años ya ha vivido cosas que muchos adultos ni se imaginan. Viene de entrenar desde los 7 años en Dubái, de competir con disciplina, de tener ese fuego interior que no se enseña, que se nace con él. Pero lo que realmente me marcó fue lo que vivió después de su accidente. Le dijeron que no volvería a mover el brazo. ¿Y qué hizo él? Se lo tomó como un reto. Como si la vida le hubiese lanzado un desafío directo. Y lo aceptó sin quejarse, sin excusas. Entrenó, rehabilitó, sufrió y hoy no solo mueve ese brazo, sino que lo usa para pilotar con más fuerza, más técnica y más decisión que nunca. Lo que más admiro de Pablo no es solo su velocidad, es su persistencia, su fortaleza mental, su humildad para escuchar, para mejorar, para caer y volver a levantarse cada vez más fuerte. Pablo, este mensaje es para ti. Estoy orgulloso de entrenarte, pero más aún de lo que eres como persona. No cambies nunca, el mundo necesita más pilotos como tú, y más niños que aprendan que rendirse no es una opción. Sigue así porque lo que estás construyendo no es solo una carrera como piloto, estás construyendo una historia que va a inspirar a muchos. Vamos a por todo y recuerda, lo imposible solo tarda un poco más. Este año he tenido el placer de conocer personalmente a Pablo Nicolás y tengo que decir que desde el primer momento que lo conocí me transmitió un poder de comunicación brutal para un chico tan joven como es Pablo. Después ya nos hemos conocido, hemos profundizado más en nuestra relación y sé que está evolucionando muy positivamente como piloto, pese a haber tenido una lesión que estaba generando dudas de su continuidad en este deporte. Pero bueno, estoy contento porque sé que la evolución está siendo muy positiva y además espero que la vida el que podamos seguir trabajando juntos y haciendo cosas juntos, porque creo que Pablo tiene un futuro muy importante en su vida. Bueno, tratar de definir a Pablo como piloto no es fácil, ¿eh? Pablo es un tipo muy persistente. Es un tipo que en carreras, por ejemplo, no es súper agresivo en intentar meter la moto, es muy inteligente y es un tipo de ritmo constante, muy ligerito.
pero hay una enorme diferencia de cuando entrena a cuando compite. Fíjate que después de 10 meses sin entrenar, donde se rompe el brazo, donde los médicos llegaron incluso a decirle que puede que nunca volviera a recuperar la movilidad de la mano, que cualquier niño pues diría, oye, no quiero ver una moto ni en pintura. Él, al día siguiente de recibir el alta médica, ya estaba allí a las 8 de la mañana entrenando como un animal. Y así toda la semana. Yo diría que es eso, persistente, pero cuando de pronto se enciende el semáforo verde en una carrera, se convierte en un animal competitivo. Y eso desde que era muy, muy pequeñito, ¿no? Eso es una cosa que él y su hermano tenían en común. Como persona, bueno, es cabezota, no se rinde fácilmente. Pero fíjate que aparte de la lesión, la pérdida reciente de su hermano, pues ha sido un golpe muy duro, ¿no? Ha sido un golpe tremendo porque en este mundo en el que él ha vivido, de países diferentes, esta situación de expatriado, hay algo que realmente es muy difícil y es el de crear conexiones sociales, ¿no? Porque al final la gente va y viene, ¿no? Y lo único que ha sido permanente en su vida fue su hermano. Y el hecho de perderlo así de golpe ha sido un palo duro, pero ahí está él intentando tratar de honrarlo, ¿no? Como persona yo podría decir que tiene, no tiene miedo, es una persona sin miedo, también dado porque él ha vivido cosas y ha sufrido cosas que la mayoría de los adultos no podemos ni pensar y que además no pensarían, ¿no? Entonces, pues yo como podría decirte eso, que resumiendo como piloto, pues persistente, constante y un animal competitivo. Como persona, cabezota, pero luchador. Don't leave the fate, what's here tonight? Heaven can wait, no use in watching the sky. Don't say goodbye, just hold me tight.